Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la Escritura y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz por nosotros. Señor, danos sabiduría, entendimiento, Señor. Ayúdanos a entender las Escrituras, para que seamos ministros capaces, Señor, de llevar a cabo el trabajo que nos has dado. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el día de hoy hay una enseñanza que muchas veces se llama la enseñanza del cristiano carnal. Y hasta hay folletos que dicen que hay 3 grupos de personas en la iglesia, ¿no? Hay personas que están en la iglesia que son conversos, ¿no? Los inconversos, cristianos espirituales y cristianos carnales. El cristiano va a pecar, de verdad. Un cristiano verdadero puede caer en la carnalidad, es cierto. Pero no es bíblico hablar de un estado de cristianismo que se llama carnal. No hay tal cosa como un cristiano que vive siempre en la carnalidad. Una persona que vive continuamente en la carnalidad, sin crecer, sin madurarse, sin disciplina, no es cristiano. Pero nosotros, cuando yo escucho las prédicas, yo escucho otra cosa. Tenemos la idea que si una persona hace su decisión, es creyente. Si repite una oración, es creyente. Si levanta la mano en una campaña evangelística, es creyente. La evidencia de que una persona es creyente no es simplemente que ha levantado la mano o ha hecho una decisión. La evidencia se encuentra en cómo vive después de su supuesta conversión. La Biblia enseña claramente, mira lo que dice en 17, de modo que si alguno está en Cristo. La enseñanza es cualquier persona que de verdad está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, hemos reducido la conversión en una decisión humana y nada más. Una persona hace su decisión para seguir al Señor, pero no es lo que la Escritura enseña. La conversión verdadera es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Si una persona llega a ser cristiano, es por medio de una obra sobrenatural de Dios. Una persona que llega a ser cristiano ha sido cambiado y ha llegado a ser una nueva criatura, algo totalmente diferente. No es que simplemente ha cambiado de opinión. No es que simplemente ha hecho una decisión. Ontológicamente. Hay una palabra, ontología, que proviene de una palabra griega, ontos, que se refiere a nuestro ser, la esencia de lo que somos.
una persona cuando se convierte cambia ontológicamente. Su misma esencia se transforma. El hombre que llega a ser cristiano de verdad se transforma de adentro, su naturaleza cambia. Dios, según Ezequiel capítulo 36, Dios saca su corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón que no puede responder a Dios. Dios saca este corazón y pone en su lugar un corazón de carne, que significa un corazón vivo que puede responder a la voluntad de Dios. Cuando una persona se convierte, llega a ser una nueva criatura. Y por eso tiene que vivir de una manera diferente. Porque de verdad es ontológicamente una criatura nueva. Voy a darte una ilustración. Vamos a decir que tengo un plato fino de ceviche, papa a la huancaína, ají de gallina, todos mis favoritos. Un plato así. Y acá tengo un plato grandote de basura. Y atrás hay un chancho. Y yo digo a Martín, Martín, suelta el chancho. Y el chancho corre. ¿A qué plato va a ir el chancho? ¿Va a comer del plato fino? No. El chancho va a ir y comer del plato de basura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es chancho. Chanchos comen basura. Y va a estar ahí comiendo la basura, así, comiendo la basura. ¿Por qué? Es lo que es. Es chancho, pues. Pero vamos a decir que en un ratito, yo tengo el poder de cambiar el chancho, en un ratito, de chancho a hombre. Hay cosas que un chancho puede comer que un hombre no puede comer. No puede. Aunque lo intenta, no puede hacerlo. Entonces el hombre va a sacar su cabeza del plato, va a vomitar, porque el hombre no puede comer basura así. Va a vomitar, y no solamente va a vomitar, pero va a mirar, y va a ver a nosotros, y va a tener vergüenza. El chancho no tenía vergüenza. El hombre va a tener vergüenza, porque un hombre no come basura. El chancho no tenía ningún problema, él podía comer todo, pero el hombre ahora no puede comer. ¿Por qué? Es otra criatura. Justo acabo de describir tu conversión y mi conversión. Estamos allí comiendo del mundo, la basura del pecado, felices, sin vergüenza. Comiendo todo, tragando todo, felices. Nos gusta. Pero un día el Señor nos regeneró, nos recreó. Ahora somos nuevas criaturas. No queremos comer de la basura. ¿Te gusta comer? Se nota que a algunos de ustedes les gusta comer. ¿Les gusta comer? Entonces voy a poner acá un plato muy fino de un ceviche, pero de Sullana, pues, de mero, ¿no? Entonces cada uno de ustedes, especialmente hermano Zacarías, ustedes van a ser tentados. Ay, caramba, casi no puedo resistir. Tentado. Pero si yo pongo acá un plato de vómito de perro, ninguno de ustedes van a ser tentados. En vez de ser tentados, ustedes van a querer alejarse de este vómito. ¿Por qué? El problema, uno de los problemas más grandes en el cristianismo en el día de hoy es que hemos
dejado de ver la conversión correctamente. Vemos la conversión como solamente una decisión humana y no podemos ver, es una obra creativa, recreativa de Dios. Algo sobrenatural sucede. Somos diferentes. ¿Cómo puede ser? Algunos de ustedes tienen testimonios igual como el mío. ¿Cómo puede ser que soy un hombre inmoral, totalmente inmoral, un borracho? Me gustó ir a las fiestas y las chicas y todo lo demás. Y en un día, yo estaba allí en la universidad, yo me voy a la biblioteca, personas ellos ya me habían testificado, pero yo estaba allí a solas en la biblioteca y empecé a pensar en lo que escuché de ellos. Caramba, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Murió por mí. ¿Qué estoy haciendo? Señor, sálvame. Voy a seguir a Cristo. Totalmente diferente. El próximo día estoy ahí en la universidad, no tomando, sino yo estoy ahí parado en la vereda predicando. ¿Qué pasó? ¿Una decisión humana? En un ratito había un cambio. Las cosas que yo amé, ahora aborrezco. ¿Cómo puede ser? ¿Una decisión humana? Algunos de ustedes eran drogadictos, fumando pasta un día. ¡Pum! No es que tengo que resistir la pasta, no, es que no quiero. ¿Qué pasó? Es una obra recreativa de Dios. La salvación es una obra sobrenatural, pero nosotros hemos reducido esta obra divina a nada más que una decisión humana que no tiene poder. Y una persona puede ser salva entre nosotros supuestamente y nunca cambia. Nunca cambia. Mira, la obra de Dios en la salvación es más grande que la obra de Dios en la creación del mundo. ¿Te das cuenta? Mira, el mundo fue creado ex nihilo, de nada. Ex nihilo es una frase latina. El mundo fue creado ex nihilo, de nada, de la nada. Pero en la salvación es una obra aún más difícil, porque Dios crea no ex nihilo, de la nada, sino usando una masa corrupta. Y de esa masa corrupta, Él recrea un hombre nuevo. Entonces, ¿los cristianos pecan? Sí. ¿Los cristianos pueden caer en pecado? Sí. ¿Los cristianos pueden caer en carnalidad? Sí. ¿Pueden quedarse allí como estilo de vida? No. Pero mira cómo aconsejamos a las personas. Una persona hace su decisión con nosotros y luego no cambia y vive en pecado. Y los pastores mayormente un pastor va a él y dice, hermano, eres creyente. Yo estaba allí cuando recibiste a Cristo, eres creyente, pero no estás viviendo como creyente, no vas a tener recompensa en el cielo. Tú tienes que empezar a vivir como creyente. Eso está mal. No es lo que la Escritura enseña. Como un sacerdote católico, tú estás asumiendo que esta persona es creyente, simplemente porque pasó por un rito. La manera bíblica de aconsejar a esta persona es, mira, yo estaba allí cuando hiciste una decisión.
Yo estaba ahí cuando fuiste bautizado. Has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero ahora estás viviendo como un incrédulo. Tú necesitas examinar tu vida con la Escritura, conmigo, porque es muy posible que tu profesión de fe fue falsa. ¿Ves? Estamos así. Si uno estudia la historia de la iglesia, es casi siempre la iglesia católica. Primeramente, cuando digo iglesia católica, no me gusta decir eso, porque la iglesia católica nunca ha sido una iglesia. Es muy importante entender eso. La iglesia católica siempre ha sido una abominación desde el comienzo. Pero, aún entre los evangélicos, tenemos épocas de un evangelio puro y épocas de perder el evangelio y épocas de redescubrir el evangelio. Mira, en Inglaterra, por ejemplo, la iglesia evangélica, vamos a decir, perdió la doctrina de regeneración. Y todos en la iglesia se creían salvos. ¿Por qué? Porque no habían hecho su decisión. Asistían a la iglesia cada domingo, pero no había vida, no había crecimiento, no había devoción pura, solamente religión. Fidelidad a un culto, nada más. Pero de ahí vinieron predicadores como Jorge Whitfield, aún Juan y Carlos Wesley, Daniel Rollins, Hal Harris y otros que decían, no. La evidencia de que somos salvos por medio de la fe es que hay vida espiritual. No solamente que asistimos a un culto, no solamente que decimos que ya hemos hecho nuestra decisión. La evidencia de la fe verdadera es que hay vida espiritual y nosotros vivimos como cristianos. Ahora, mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué? Porque podemos tener la confianza que en cada creyente verdadero va a haber una transformación. Y todo esto proviene de Dios. La salvación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y el que comenzó la obra va a cumplir la obra. ¿Por qué? Por causa de su reputación. Mira, Israel, Dios había salvado a Israel de Egipto. Pero Israel se rebeló contra Dios en el desierto. Dios probó a Moisés diciendo, Moisés, aléjate de ellos, voy a destruirlos y voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Moisés intercedió diciendo, no, Señor, porque tus enemigos van a decir que aunque tuviste poder para sacarlos del Egipto, no tenías suficiente poder para meterlos o llevarlos a su tierra. Tus enemigos van a hablar de ti diciendo que no tienes poder, que no eres fuerte, que no eres el Dios de los dioses, porque fracasaste. Tú pudiste salvarlos de Egipto, pero no puedes llevarlos a su tierra. No puedes terminar lo que has empezado. Pero eso es exactamente lo que nosotros estamos diciendo en el día de hoy.
¿De verdad? Nosotros decimos, sí, Dios ha salvado a esta persona, pero Dios no puede cambiarlo porque esta persona no quiere. Dios ha salvado a esa persona, pero todavía está fumando pasta, todavía viviendo en inmoralidad, pero Dios lo ha salvado. Y todo el mundo se burla de nosotros. ¿Te das cuenta? Y se burla de Dios y su salvación. Su salvación no tiene poder. Él puede salvar a una persona de la condenación, pero no tiene el poder para salvar a una persona del poder del pecado en su vida. Es contrario a lo que la Escritura enseña. Vamos a estudiar todo esto mañana. Hoy día vamos a hablar de las evidencias de la fe cristiana. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona de verdad es cristiana? Pero yo tenía que hablar de eso un ratito antes de empezar el estudio. Vamos a 1 de Juan. Capítulo 5. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito del libro de 1 de Juan es para dar seguridad a los creyentes de que de verdad son creyentes y son salvos. Ese es el propósito del libro. En este libro encontramos varias pruebas y nosotros podemos usar estas pruebas para examinar nuestras vidas, para determinar de verdad somos cristianos. Ahora, guarda tu sitio en 1 de Juan y vamos a volver un ratito a 2 Corintios, pero capítulo 13. Versículo 5. Now, había personas en la iglesia en Corinto que no estaban portándose como creyentes. ¿Por qué? Porque por lo menos algunos de ellos no eran creyentes. Entonces Pablo vino a la iglesia en Corinto por medio de esta carta y mira lo que dice. En capítulo 13, versículo 5 de 2 Corintios, él dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cuándo es la última vez que dijiste a un hermano que debe hacer eso? Que debía hacer eso. Cuando un hermano o una persona en la iglesia no está viviendo conforme a las Escrituras, ¿qué le has dicho? Le has dicho: oye hermano, eres hermano, debes portarte como un hermano, no vas a tener recompensa en el cielo, eres salvo pero no te portas como cristiano. No, debes ir al hermano diciendo: hermano, examínate a ti mismo para ver si eres creyente. Pruébate a ti mismo. Examina, hermano, tu vida a la luz de la Escritura para ver si eres creyente. ¿Ves la diferencia? ¿Cuántos pueden ver la diferencia? ¿Ves la diferencia? Es una diferencia grande. Nosotros presumimos que la persona es creyente y empezamos a aconsejar diciendo: es creyente, ahora voy a aconsejarlo. Pero no es lo que la Biblia dice, es lo que la Iglesia Católica hace. Cuando la Iglesia Católica ve a un católico en la calle viviendo como un diablo, el sacerdote no va a él diciendo: no eres creyente, no eres cristiano, no eres católico. Solamente le dice: mire, tienes que empezar a portarte como un católico. ¿Ves? Nosotros hacemos lo mismo.
asumimos que es creyente, que sea creyente. Cuando lo que debemos hacer es mirar su vida y decir, no estás viviendo como creyente. Es muy posible que no seas creyente. Examínate a la luz de la Escritura para ver si eres salvo. Algunas personas dicen, pero la Escritura dice que no debemos juzgar. Bueno, debes tener cuidado porque estás torciendo la Escritura como Satanás. No es lo que significa. Porque en el mismo capítulo en el mismo capítulo 7 de Mateo, Cristo dice que debemos juzgar sus frutos. Uno de los trabajos del pastor, una de las tareas, por ejemplo, nosotros, todo nuestro ministerio de Heartcry, nos hemos mudado a una iglesia en Alabama. ¿Saben por qué? Una sola razón, el evangelio que ellos predican y su manera de cuidar su rebaño. De verdad, y practiquen disciplina bíblica en la iglesia. Mira cómo es. Un jovencito, a través de un club bíblico o escuela dominical o algo, hace su decisión. Después, cuando tiene como 13, 14 años, comienza a vivir, ¿no?, con sus amigos en la calle, pecando, rebelándose contra su papá, su mamá, todo lo demás. Entonces muchas veces su mamá, aún el pastor o su papá, se acerca a él diciendo, oye, Juan, eres creyente, no debes vivir así en borrachera y con las chicas malas, eres creyente, debes volver a la iglesia. Mira lo que estás haciendo, lo mismo como la iglesia católica. Lo que hay que decir a Juan es lo siguiente, Juan, fuiste bautizado en la iglesia, dijiste a todos que eres creyente, pero Juan, no te estás portando como creyente, te has apartado de la fe. Juan, no hay posibilidad de perder la salvación si uno es creyente. Pero Juan, es muy posible que no eres creyente porque no vives como creyente. Mira, vamos a decir que voy a la sierra por la carretera central donde hay llamas. Y como gringuito yo digo, qué bonito, qué bonita vaca. Y tú dices, Pablo, no es vaca, es llama. No es vaquita, ven vaquita. No, Pablo, no es una vaca, es una llama. Pero no es una vaca. Pablo, siéntate. Mira, una llama tiene las siguientes características. Una vaca tiene otras características. Este animal tiene características de una llama, no tiene las características de una vaca. ¿Por qué podemos usar lógica así con respecto a los animales, pero los pastores no pueden usar la misma lógica en la iglesia? ¿Habla como creyente? No. ¿Vive como creyente? No. ¿Piensa como creyente? No. Pero es creyente. ¿Por qué? Porque yo estaba allí cuando hizo su decisión, cuando oró su oración, cuando pasó por este rito evangélico mío. ¿Y cuántas personas están en la calle ahora viviendo como diablos, pero se creen salvos por causa de ti y tu manera de evangelizar? Porque tú le dijiste,